Para empezar voy a hacer una introducción. ¿Quién soy yo? Bueno, soy Asnu Boisserand. Mi nombre chino es Anuo, ¿ya? Profesor de chino mandarín y Tai Chi Chuan del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Chile. Hice un magíster en la Universidad de Shandong de Historia Antigua de China. También tengo el sexto Tuan de la Asociación de Wushu de China. Eso también lo puedo explicar en otro tema, ¿ya? Me certifiqué también como entrenador internacional por la misma Asociación de Wushu de China, a través de una examinación con profesores dentro de China. Se hicieron una certificación internacional y pude participar, uno de los pocos extranjeros que pudo participar. También en esa ocasión estuvo un profesor de España, se llama Gabo, y él tomó el curso de Yan Tai Chi, y yo tomé el curso de Chen Tai Chi, de entrenador. Así que también hubieron más personas que tomaron ese curso. Bueno, represento principalmente dos estilos: el Tai Chi Chuan transmitido por Hong Jun Sen, que es estilo Chen, y también está el Xin Yi Chuan, transmitido por el maestro Zhang Xikui. ¿Ya? El maestro Hong Jun Sen y el maestro Zhang Xikui son dos generaciones arriba de mí. Entonces, están mi maestro, el maestro Li Shufeng, por parte del Tai Chi Chuan, y el maestro Chen Jianping y el maestro Antonio Cordero, por el lado del Xin Yi Chuan. Así que tengo esas dos líneas principalmente, y paralelamente he estudiado estilos como el Pa Hua Chan con el maestro Tin Qilin, el Ta Chen Chuan o Yi Chuan con el maestro Fu Zhiyu, y bueno, otros estilos también dentro de la escuela del maestro Zhang Xikui, como es el Pa Hua Chan, el Fu Shan Chuan, el Pa Han Shou, Fan Si Chuan y el Tuan Chuan, ¿sí? Dentro de eso. Así que, bueno, eso es en general mi experiencia. Tengo dominio en el idioma mandarín, así que puedo llevar desde el idioma original, chino, hacia el español muchos de estos conceptos que son difíciles de entender. Así que vamos a irlo aclarando inmediatamente. Segundo, las fuentes. Bueno, las fuentes: mi libro, Frases, Proverbios y Cultura de Artes Marciales. Ahí lo pueden descargar de forma gratuita. Deseo que próximamente esté disponible en Amazon para que lo puedan comprar de forma física y lo puedan tener en sus casas. Ya, perfecto. Luego después el material. Aquí estoy con el maestro Liu Tingyi. El maestro Liu Tingyi es director de la carrera de Wushu en la Universidad de Shanxi y miembro del directorio de la IWUF. El maestro Liu Tingyi es discípulo del maestro Zhang Xikui en lo que respecta a Xin Chuan, y él tiene un doctorado en artes marciales, un doctorado en Wushu. Sí, en China existe carreras de Wushu con licenciatura, magíster y doctorado. Entonces, el maestro Li Tingyi tiene ese grado académico en lo que es el Wushu. Muy bien. Y muchos de estos temas, claro, él me contribuyó para poderlo explicar y poder acercar a la gente a lo que es el Wushu. Muy bien. Vamos entonces con lo que es cultura marcial. Claro, vamos a hablar de cultura y el término cultura. ¿A quién nos referimos con cultura? Primero, si leemos acá, dice conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. En este caso, bueno, todas esas características de tradiciones ideológicas, de costumbres, son en el plano marcial. Y dentro de la cultura marcial podemos encontrar, por ejemplo, lo primero, que son las funciones del Wushu. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer con el Wushu? Por ejemplo, cuando me refiero a Wushu me refiero a Kung Fu, ya, por si acaso. Después lo vamos a ir diciendo de forma específica. Muy bien.
Tenemos primero exhibición, presentaciones. O sea, a través de Wushu podemos hacer exhibiciones, presentaciones, por ahí va el lado artístico del Wushu. Está también la construcción deportiva, función corporal, claro, todos los componentes que componen la parte física, estructural del arte, del Wushu. Defensa personal, técnicas letales. Claro, el Wushu como la función, una de las funciones principales es el arte del ataque y la defensa. Entonces, todas las defensas todo lo que respecta a defensa personal y técnicas letales son la esencia de las artes marciales chinas. Entretenimiento. Claro, a través de Wushu podemos también hacer amigos, entretenernos y tener un hobby también. Podemos tomarlo como un hobby o como un estilo de vida. Luego después, educación física. Claro, función física, podemos incrementar nuestra potencia, flexibilidad, podemos también mejorar nuestra salud, ¿ves? Desde mantención de la salud hasta un aspecto físico mucho más atlético, ¿ya? Y tenemos también, por otra parte, la competencia deportiva, función técnica. Todo lo que se refiere a torneos lo podemos clasificar ahí, ¿ya? Eso son las funciones del Wushu. Tenemos muchísimas, ¿ya? Expresión del Wushu. La expresión del Wushu, por ejemplo, está las aplicaciones, las formas y el combate. O sea, básicamente esos son los tres ejes que van moviendo a la expresión del Wushu. Las aplicaciones, cómo se aplican cada técnica, las formas, los taolu, como se llaman, la rutina, y dentro de esto tenemos el combate también, que puede ser como el sanda o el sanshou, que son como técnicas sueltas, ¿ya? Mano vacía y armas. Esas son las dos modalidades que vamos a entrenar. Vamos a entrenar mano vacía y vamos a entrenar armas. Y bueno, ya después las divisiones por cada escuela. O sea, cuántos tipos de artes marciales hay, por ejemplo. Tenemos 130 estilos reconocidos de artes marciales, lo cual tienen cientos de escuelas. Claro, por sectas, por escuelas, por familias. Entonces hay muchas divisiones como escuelas, ¿ya? Y esas son las expresiones de Wushu. Y la naturaleza de Wushu se centra en las técnicas de ataque y defensa, ¿ya? Y la cultura de la naturaleza humana. Entonces, todo este conjunto de elementos, las funciones Wushu, las expresiones de Wushu y la naturaleza, van formando este conjunto de elementos y esta totalidad y todas las aristas de lo que comprende el arte marcial chino, ¿ya? Vamos a ver qué significa Wushu y el significado. El origen del nombre Wushu, por ejemplo, el vocablo Wushu está conformado por dos caracteres. El primero se llama Wu, es la unión de dos caracteres. El primero, que es este que se llama Zhi, ¿ya? Que significa detener, y Ge, que significa alabarda, que es un tipo de lanza que se usaba en la antigüedad para obviamente la guerra. Y esta alabarda, claro, se refiere a la guerra, a la violencia o al conflicto, ¿ya? Entonces, esto, si juntamos la frase, porque se llama Zhi Ge Wei Wu, Zhi Ge Wei Wu, Zhi, detener, Ge, alabarda, Wei Wu, se compone el carácter Wu, marcial, ¿eh? Y esto se refiere a poner fin a la violencia, a detener la violencia o el conflicto, siendo esa la intención real de las artes marciales. O sea, si ustedes le preguntan ¿para qué sirven las artes marciales? Ahí está. Es, en esencia, detener el conflicto, ¿ya? Ya sea físico o puede ser también verbal, psicológico, en los diferentes tipos de violencia, ¿ya? O conflicto. Y por otra parte tenemos Shu. Shu se refiere a la técnica o habilidad. Se llama Qishu. Qishu, ¿ya?
Shu también se refiere a arte, ¿ya? O también método. Todo esto se refiere a no hacer las cosas por la fuerza, con lo que se puede convertir la hostilidad en amistad, lo cual es el más alto logro de las artes marciales. ¿Ven? Ahí tenemos Wushu y el significado, dónde viene el origen. Ahora, Wushu no siempre se llama así Wushu. Por ejemplo, en los principios, el Wushu se llamaba Shoupo. Por ejemplo, Shou en mano, Po es como hacer un hit. Eso es Po. Luego después se llamó Paita. ¿Ya? Paita significa estos dos nombres destacan la lucha directa. Pae es blanco, Ta, golpear, golpear en el blanco, ¿ya? Eso es los nombres antiguos que tenía el Wushu, dando características de golpear. Más adelante se empezó a llamar, se llama Ji, ¿ya? Que significa el arte del ataque y la defensa. Entonces eso va indicando la característica técnica. Muy bien. También se llamó Wuyi. Wuyi significa artes marciales, literal. Wu, marcial, y arte. También tenemos Wukong, método marcial. Método marcial. Kung de método, Wu marcial. ¿Ya? Que se diferencian uno por reflejar el arte y el otro por la habilidad de lucha. A lo largo de la historia también encontramos el nombre Pa Shi, se llama Pa Shi. Por ejemplo, practicar Wushu se le llamaba Lian Pa Shi. Lian Pa Shi. En el lugar donde se practicaba las artes marciales se llamaba Pa Shi Chang. Chang es como un estadio, como un lugar amplio. ¿Ya? Seguramente en esos tiempos el lugar donde se practicaba no era reducido, como ahora que se llama Guan, que es, o Wuguan, que es un lugar más reducido. ¿Ya? La habitación de entrenamiento de Wushu se llamaba Pa Shi Fang, ¿ya? Ese es el nombre antiguo. Por ejemplo, yo que practico Xing hay una forma que se llama Ji Xing Si Ba, se llama Ji Xing. Ji Xing significa forma de gallo. Si Ba, Si es 4, Ba es técnica, 4 técnicas de gallo. ¿Ya? Entonces, un Pa eran como las técnicas, ¿ya? Se refería a eso. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Entonces, al explorar la historia de las artes marciales chinas, circulan varios tipos de formas de las artes marciales. En estos miles de años se han utilizado decenas de nombres y si hiciéramos una búsqueda más detallada de ellos, seguro encontraríamos más. Desde el siglo XXI a.C., el siglo VII, vale decir en la dinastía Xia Shangzhou, existían nombres como Xuanyong, Shoupo, Xueli, Xianggao. Luego, en la dinastía Primavera-Otoño, se llama Primavera Chunqiu, y los reinos combatientes del 770 al 221, se llama Jiji, Xianpo, Shouzhang, Wuyi, Juedi, entre otros. Desde entonces se le llamaba a las artes marciales de diferentes formas. Entre ellos, Wuyi era el más usado. Muy bien, ahí vamos viendo cómo el Wushu, que lo llamamos en la actualidad Wushu, Kung Fu también, fue llamado de diferentes formas en la antigüedad. Entonces más adelante voy a mostrarle cómo se llama desde todas las dinastías. ¿Okay? Seguimos, entonces dice Kuoshu, también conocido como Kuoshu, como con K, ¿ya? La G se pronuncia como K en chino, ¿ya? Lo dice, en el año 1926 se nombró oficialmente el Wushu chino como Wushu chino. Bueno, eso en chino se dice Zhongguo Wushu, ¿ya? Zhongguo, China o chino, Wushu, lo cual se abrevió a Guoshu. O sea, desde aquí, por ejemplo, Guoshu, ¿ves? Zhongguo Wushu.
hay mucha abreviación en el chino mandarín. Cuando uno estudia el idioma chino, se va dando cuenta que tiene muchas abreviaciones. Por ejemplo, la Universidad de Beijing se llama Beijing Daxue, Beijing Daxue, pero la abreviación se llama Beida, Beijing Daxue, Beida. Entonces, esto pasa lo mismo. Zhongguo Wushu, Guoshu, Guoshu. Entonces, normalmente toman algunos caracteres para referenciar una idea. O, por ejemplo, Zhongguo Wushu Xiehui, Zhongguo Wushu Xiehui, Zhongguo Wuxie, o sea, Zhongguo Wushu Xiehui es la Asociación de Wushu de China, Zhongguo Wuxie, Wuxie es la Asociación de Wushu de China, pero abreviado. Muy bien, entonces, hasta el día de hoy, los taiwaneses y otros países y regiones aún le llaman Wushu. ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a ver un recuadro que yo ahí confeccioné con el nombre del Wushu en cada dinastía. Si los fijamos acá, tenemos desde el año 2070 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 4.000 años, más de 4.000 años atrás, en la dinastía Xia Shangzhou, teníamos nombres como Chuanyong, Chuan de marcial o arte marcial, Yong de coraje, Shoubo, Jueli, Douyong, Dou es de combatir, ¿ya? Entonces, hay todos estos nombres que tienen las artes marciales van teniendo esa connotación de golpear, de combatir, de enfrentarse, de, de guerrero, todo eso tiene esas características. Luego después, dinastía Zhunxiu Zhangguo. Zhunxiu es primavera-otoño, es la dinastía primavera-otoño. Zhangguo, los reinos combatientes. Y también tenemos Jiji, Xianbo, Shou Zhang, Shou mano, Zhang de guerra. Xianbo, Xiang es de Hu Xiang, de mutuamente, como marcarse. Yo creo que no se marcaban en esos tiempos, sí que se pegaban y se mataban algunos. Así que vienen los chinos ya con 4.000, más de 4.000 años matándose, literal, en harta guerra. Entonces, que alguien diga que esto no sirve para matar a alguien, creo que debería pensarlo dos veces. Seguimos aquí, dice Qinghan Zangguo. Qinghan Zangguo se llamó la dinastía Qing y la dinastía Han, y los tres reinos se llamó Wuyi, Juedi, Shouge. Bien. Luego después tenemos la dinastía Lianjing y la dinastía Nanpei Chao. Eso, en esos tiempos se llama Jiangwu, Wuyi, Xiangpu, Quanfa. Tenemos también la dinastía Sui y la dinastía Tang, de estos años, ya cuando son recién los años 500 después de Cristo, se llama Xuanjie, Shipu. Entonces van variando los nombres y por acá recién aquí se llamó Wuyi. Recién en los años aproximadamente 420 se fue llamando con esos nombres. Y luego después de acá, miren, con la dinastía Song y Yuan, la dinastía Song y Yuan está bien influenciada por la llegada de los mongoles. Y fíjense acá que acá comienza el periodo de las luchas. Entonces también la cultura mongola, yo tuve muchos amigos mongoles y ellos tienen una cultura muy rica en lo que es lucha, y desde niños hacen lucha en la calle, como nosotros jugar a la pelota, ellos hacen lucha en la calle todos los días. Y creo que lo que respecta a lucha, específicamente Shuai viene del norte, específicamente de Mongolia.
hay que indagar más en ese aspecto, pero probablemente sea así. La cultura de lucha viene del norte. De- Sobre todo porque las personas del norte miden de 1,70 hacia arriba, son súper fuertes y tienen una contextura distinta a las personas del sur. Bueno, y después la dinastía Ming, Qing, tenemos Paita, Shi Xuan, Shi Yi, Quan Fa, Ba Shi, Dui Li. ¿Eh? Y los tiempos modernos tenemos los que se utilizan normalmente, tenemos Guo Shu, Wu Shu, se llama Guo Ji, Ba Shi y Kung Fu, Kung Fu. ¿Ya? Y vamos a ese último término, Kung Fu, o bueno, Kung Fu o Kung Fu en mandarín, Kung Fu. Kung Fu. Esta palabra fue hace un poco más de 30 años atrás que se hizo de moda reemplazando a la palabra Wushu. Esta palabra se fue expandiendo por América, fíjense bien, América, Europa, hasta llegar a Asia y todo el mundo. A tal grado que cuando las personas decían Kung Fu, era algo amenazante que hacía temer a la gente. Mucha de esta influencia fue creada por el famoso actor y artista marcial chino Bruce Lee. Se llama Lee Hsiao-long, inspirador de muchos practicantes de artes marciales, quien se hizo famoso con las clásicas películas de Kung Fu, se llaman Kung Fu Pien, las cuales dejaron una profunda influencia a nivel mundial. Si se fijan en el término Kung Fu, claro, es un término obviamente chino, pero que se expandió desde América, o sea, desde las películas de Kung Fu hacia, hacia Asia, o sea, se devolvió el término. Y claro, se expandió el término Kung Fu porque las personas del sur, específicamente las personas de Guangxi, Guangdong, y las personas de Xiangang, de Hong Kong, hablan con este término o se refieren como Chunko Kung Fu, como el Kung Fu de China. Se refieren a las artes marciales. ¿Ya? Lo cual, el término Kung Fu tiene otra connotación. Dice, porque dentro de China, oficialmente al Wushu no se le llamó de esa forma. La palabra Kung Fu contiene un significado de técnica, eficacia, autocultivación, acumulación de tiempo y destreza. Entonces, el Kung Fu, un maestro de Kung Fu, no te puede enseñar Kung Fu, te puede enseñar Wushu. ¿Ya? El Kung Fu es la persona quien lo forja. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo te enseño el Wushu, yo te enseño el Tai Chi, el Xing Yi, el Cholefar, el Hungar, el arte marcial, Wing Chun, etc. Y tú haces el Kung Fu. Vale decir que yo te enseño 1 hora, pero tú puedes volver a la casa y practicar lo que yo te enseñé por 1 hora, 2 horas, 3 horas, y eso todos los días. Y eso se transforma en un Kung Fu. ¿Ya? Es importante también que tenga una técnica refinada. Y aquí yo te voy a contar una historia que es muy bonita. Y la historia dice así. Bueno, la frase dice, 只要功夫深，铁杵磨成针. Dice, se necesita un buen kung fu y hasta una barra de hierro puede ser pulida hasta convertirse en una aguja. ¿Ya? Si se fijan, acá está esta anciana que cuenta la historia de Li Pai, que es un famoso poeta chino que cuando niño salió a divertirse, no quería hacer sus deberes, no quería estudiar, y en sus paseos por el bosque se encuentra con esta señora puliendo una barra de hierro. ¿Ya? Si se ve en la foto ahí, es, claro, una barra de hierro, más o menos grande, y claro, estaba en esa piedra puliendo, y Li Pai curiosamente le dice, ¿y usted qué está haciendo, señora? Y la señora amablemente le dice, bueno, estoy haciendo una aguja para mi hija. Y Li Pai sorprendido le dice, pero ¿cómo? Una barra de metal, ¿cómo? O sea,
convertirse en una aguja. Y ahí la señora le dice amablemente, dice, se necesita un buen kung fu y hasta una barra de hierro puede ser pulida hasta convertirse en una aguja. ¿Ya? Entonces, esto se refiere a que una acción con una, por ejemplo, la acción de pulir una barra de hierro en una piedra, tiene que ser con una técnica específica para que pueda convertirse en una aguja. Porque si no tenemos una técnica correcta o una piedra correcta, el resultado obviamente no va a ser una aguja. Entonces los vamos a romper las manos tratando de hacer la aguja, pero no la vamos a hacer nunca. Por eso es muy importante aquí la técnica. Y la técnica, en este caso, la transmite un maestro que sepa. ¿Ya? Eso es Kung Fu, entonces. Espero que lo hayan entendido. Bueno. Wushu y los errores de traducción. En la actualidad, Wushu es traducido y nombrado por muchos occidentales como artes marciales. Este término frecuentemente utilizado por las personas de habla hispana, y esta traducción de Wushu al español en muchos diccionarios. Aún así, esta traducción es incorrecta. Lo que debiera utilizar es la fonética de los caracteres chinos en pinyin Wushu. O sea, se debe utilizar Wushu como Wushu, ¿ya? Y, o como arte marcial chino. Entonces, se tiene que poner como arte marcial chino. Wushu, traducción, arte marcial chino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el término arte marcial involucra todo lo que es arte marcial, técnica marcial, incluyendo también distintos tipos de arte, como judo, karate, aikido, muay thai, etc. Y también, obviamente, incluye al wushu. ¿Bien? Bueno, definición del wushu actual. El wushu tiene como base teórica la cultura china. O sea, su núcleo está en la cultura china. Posee el arte del ataque y la defensa como contenido base, siendo así un deporte tradicional chino que contiene principalmente un sistema de formas, combate y un método de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, entendamos que, claro, obviamente para muchos de nosotros el wushu es un estilo de vida, pero para los chinos es un deporte tradicional. Claro, como se practica en los parques, en todos lados, el wushu en sus distintas expresiones, pasa a ser un deporte. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el skate. Cuando las personas empiezan a hacer skate en todos lados y es muy común, pasa a ser algo, pasa a ser un deporte o algo cultural. ¿Ves? Y lo mismo pasa en China. El wushu está por todos lados, en las plazas, en todos lados. Así que esa es la definición. Una vez yo le consulté a un maestro, bueno, a muchos maestros le hice la pregunta. Le dije, bueno maestro, ¿y usted qué piensa? A ver, ¿para qué un arte marcial chino? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un arte marcial chino para que sea chino? Me dijo, son 3. Primero, arte marcial tiene que ser marcial. O sea, no es un baile. Tiene que tener aplicaciones. Tiene que saber que todos los movimientos se pueden aplicar. ¿Ya? Ahí están las 4 aplicaciones básicas. Se llama Qi, Da, Na, Shuai. Qi, patear, Da, golpear, Na, hacer Qi Na o hacer la llave, y Shuai, derribar. Entonces tenemos Qi, Da, Na, Shuai, las 4 aplicaciones básicas. Y después, segundo, la salud. Se llama Xiu Shen Yang Xin. Xiu Shen Yang Xin significa Xiu es refinar o mejorar, arreglar. Shen, la vida. Yanxin, es forjar el carácter o criar el carácter. Entonces, lo va manteniendo la salud y lo va forjando también el carácter. Y por tercera parte, se llama Wen, la parte de Wenhua, la parte de cultura. Porque si no tiene cultura, China no es chino. No tiene la esencia del pensamiento y la ideología china. Después voy a hablar de ese tema porque igual es bastante complejo de abordar. Así que
voy a aclararlo bien y luego después lo vamos a ir abordando. Muy bien. Terminado entonces con la parte de los conceptos, la clase de hoy de cultura marcial, y vamos ahora a ver algunas preguntas y respuestas que me hicieran en el Facebook. La primera pregunta tenemos al señor Chris Aprendiz. Dice, sobre la expresión que transmite el artista marcial. Por lo que yo veo, es una expresión de bravura, a diferencia de algunos ejercicios de Qigong, donde inclusive se indica que hay que relajar el rostro y la mandíbula y esbozar sutilmente una sonrisa. Por otro lado, a veces veo a algunos maestros de Tai Chi en donde la expresión de bravura no es tan evidente, sino que se ven centrados, equilibrados, relajados. Dice, no digo que manifiesten expresión de bravura, no sean equilibrados. Creo que no es contradictorio, pero me intriga sobre esto. La expresión, hay variantes en la expresión marcial. Disculpe por no utilizar las palabras adecuadas. Ya. Muy bien, Cristóbal. Aquí, bueno, preparé algunas respuestas. Algunas respuestas las tengo más elaboradas que la otra. Pero aquí las vamos a resolver. Primero, entonces, vamos a hablar de 3 palabras para describir esto. Dice, la primera es implacable. Dice, lo implacable reside en el vigor de espíritu. Ambos, dentro y afuera, un mutuo complemento. Sin haberse adherido fielmente a las reglas, no se llega a ese nivel. De andar siempre saludable, la vitalidad respiratoria rebosa de pureza. Un poder sin violencia es lo auténticamente implacable. O sea, la mirada y la actitud marcial, hay varias palabras que los van a ir dando la sensación, porque esto va teniendo un carácter. Las artes marciales se van expresando y van transmitiendo cosas que no se ven, cosas que se pueden sentir y se pueden expresar, ¿ya? Y las otras personas las pueden percibir, ¿ya? Muy bien. Si tiene una pregunta después, me dice, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un maestro Hong Jun-san, mi abuelo maestro, mi Shie, y aquí, si se fijan también, la expresión marcial también es bastante sólida, implacable. Segundo, aquí tenemos gracia. De inclinarse mucho lo implacable, podría uno aproximarse a la insolencia. Para regular esto, se hace uso de la gracia. ¿Cómo es la gracia? Dice sencillo y prudente, ni irritable ni arrogante. La intención puede así congregarse, la forma propia adquiere gracia. ¿Ves? Aquí tenemos el maestro Zhang Zhiwei. Si se fijan, la cara del maestro va expresando cosas, expresando cosas a través de la forma. Aquí, bueno, está haciendo la forma de dragón del estilo Xinjiang. ¿Ve? Pero tiene esa gracia. Aquí está lo que quiere expresar el maestro, claro, el cuerpo del dragón, el espíritu del dragón. El Xinjiang no hace los movimientos de imitación, no es un boxeo de imitación. Tiene 12 animales, pero no es un boxeo de imitación, es un boxeo que extrae la esencia del animal. ¿Okay? Entonces va expresando esas cosas. Y tercero, espíritu. El movimiento de la forma corporal externa es minucioso y fluido. La expresión de vitalidad, espíritu, se hace solemne y vivaz. La práctica se lleva a la esencia. Naturalmente es que se obtiene en el espíritu. El espíritu se expresa en los ojos, sin dicha ni enojo. Aquí tenemos al maestro Zhang Xizhen, maestro de Xinjiang también, del estilo Che Xinjiang. Y bueno, también podemos ver su carácter, su espíritu puesto en la
en la práctica. Entonces nosotros, por ejemplo, es muy importante ir enclareciendo, primero, hacerse la pregunta, ¿cuál es el objetivo de mi práctica? ¿Ya? Porque si hablamos de Qigong, estamos hablando de algo que puede complementar las artes marciales, pero el Qigong se utiliza, el nombre Qigong, Qi es energía vital, hay otra definición que después podemos hablar de qué es energía vital, porque ahí es otro tema, y Kung de refinamiento. El refinamiento entonces de los elementos vitales de nuestro cuerpo a través de estos ejercicios que tienen distintas expresiones. ¿Ya? Entonces, claro, cuando nosotros estamos, por así decirlo, cultivando nuestro cuerpo, mejorando nuestro espíritu, nuestra mente, el aspecto físico y psicológico, a través de esta práctica, claro, nosotros podemos cerrar los ojos, ¿ves? O podemos tener una mirada más calmada, ¿ves? Pero en el aspecto marcial, claro, el aspecto marcial es marcial. O sea, vale decir que tiene que también tener un espíritu, tiene que tener un carácter, tiene que mirar hacia un objetivo. No puede ser mirando el aire o mirando el suelo, porque en enfrentamiento real va a mirar al suelo, va a mirar el aire, va a mirarse las manos, y creo que no, va a mirar el oponente. Entonces, obviamente, también tiene que ser una mirada que tenga espíritu, pero también que tenga reserva. O sea, que no puede ser salvaje, ¿ya? No puede ser, tiene que ser ahí controlado, ¿eh? Entonces, porque también, claro, la mirada también puede delatarlo. Entonces, también es parte de la estrategia china tener esos elementos claros. Entonces, bueno, ¿qué mirada tener? Yo creo que la mirada se va dando, se va regulando de forma natural. Hay que hacer énfasis en ella y hay que irla puliendo. Dentro de mi práctica, mi expresión de mirada, bajo los estilos que he practicado, bueno, sigo los cánones de mis maestros. Claro, mis maestros tienen miradas súper fuertes, súper intensas y eso también, claro, queda grabado en uno. Pero igual es muy importante que vaya uno entendiendo estas cosas más que solamente el hecho de solamente imitarlas. Muy importante el entendimiento en ese aspecto. Así que también se dice que la mirada puede ser como el emperador cuando mira el reino, imaginándose que el reino está en el horizonte y siempre se mira como un lugar mucho más allá, o sea, como un lugar lejano, ¿ves? Pero no puede ser como perdido, tiene que ser con un objetivo. Entonces, esas son miradas y expresiones que uno le da. Espero que te haya respondido la pregunta. ¿Ya? Seguimos con otra pregunta también que fue interesante. Con Miguel Torres Lama dice, ¿cuál es la diferencia entre el norte y el sur en las artes marciales? Esa buena pregunta. Y aquí yo preparé también un documento donde dice el proverbio. El proverbio clásico dice Nanquan Bei Tui. Dice Nanquan He Bei Tui. Dice los puños del sur y las piernas del norte. ¿Ya? Vamos a analizar esto, porque no es tan así, tan así. O sea, en general es así, pero no es tan así. Aquí pusimos aquí a este personaje pateando. Dice, los estilos norteños hacen énfasis en las piernas. El trabajo de piernas se expresa libremente, las elevaciones y las inclinaciones son muy notorias y las velocidades varían rápidamente de un momento para otro. El cuerpo de las personas es más alto, ancho y fuerte, con piernas más largas, personalidades más francas y directas. Todo esto influye en sus estilos de lucha, haciendo que los puños sean largos y sus pasos sean amplios. Hay estilos, por ejemplo, como es, por ejemplo, el Pihua, el Paji, el Xingyi, el Paji, todos esos estilos tienen un trabajo fuerte de pierna,
¿ya? No quiere decir que los estilos sureños no lo tengan. Desde luego que son súper firmes y estables. Hay un estilo sureño que se entrenaban en unas barcas pequeñas. Entonces, obviamente, la estabilidad y la firmeza de las piernas eran súper importantes. Vamos a ver cuáles son las características de este Nancha. Dice, los puños del sur, dice. Las técnicas de puño del sur son muy variadas, dándole más énfasis a los puños. Las técnicas de forma sureña son pequeñas, impenetrables. Los movimientos se caracterizan por tener un ritmo fino y detallado, dándole ligereza y estabilidad a las piernas, llenando el cuerpo de vitalidad. Además tiene pocas técnicas aéreas y el rango de movimiento es más pequeño que el norte. Bueno, esto normalmente son características a muy grosso modo. No hay aquí como cosa absoluta. No hay algo como decir, no, es que son los puños del sur y las piernas del norte. No, no es así. Obviamente el norte también tiene puños, como el sur tiene también piernas. Así que todos se complementan mutuamente, pero sí hay diferencia entre los estilos sureños y los norteños. Ahí después podemos hacer un análisis más detallado al respecto. Bueno, una consulta también acerca de la Escuela de Artes Marciales China, ¿ya? El nombre, por ejemplo, en mandarín se dice Wuguan, dice Wuguan, Wuguan, ¿ya? Y cuando son dos terceros tonos, el primero cambia a segundo, Wuguan, ¿ya? Y bueno, luego después tenemos el cantonés, dice Mouguan, Mouguan, ¿ya? No, mi cantonés puse una mejor, no es tan bueno mi cantonés, pero claro, mucha gente, muchos amigos que entrenan los sistemas sureños, le dicen Quan, Quan, el Quan, ¿ya? Y bueno, en esta página que se llama Yueyu, esta es una V, ¿ya? Pueden encontrar la pronunciación. Ustedes pegan el carácter y sale esto. Sale esto. Mou sería el Wu y Kun o Kun es cantonés, el Quan, ¿ya? Quan y Kun solo es el lugar, la sala del entrenamiento, ¿ya? Y Wu marcial, el lugar donde se entrenan las artes marciales, ¿ya? Cantonés y mandarín. No confundan porque es muy, muy importante aquí el tema de que separen una cosa de otra. Cuando yo, por ejemplo, practico un estilo sureño, Wing Chun, y al mismo tiempo practico un estilo norteño, Tai Chi, claro, el Tai Chi normalmente usan los nombres en mandarín, ¿ya? Bai He Liang Shi, Lou Xiao Bu, Ye Ma Fen Zong, también, de aquí. Los nombres en cantonés, Sei Di Ma, no sé, Mou Quen, Sei Fu. Entonces, aquí tenemos dos tipos de idiomas, cantonés y mandarín. Entonces, o aprendemos los dos o vamos a diferenciarlos, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo estoy enseñando Tai Chi y todo el nombre en mandarín y después dicen Sifu, entonces eso es cantonés. Ojo ahí. Aquí, bueno, aquí se los menciono. Maestro de artes marciales chinas, Shifu. En mandarín, Shifu. Shifu. Mandarín. Y cantonés, Sifu. Sifu. ¿Ya? Cuando habla con un cantonés o un sureño, mandarín, normalmente el sureño no le va a decir la H, ¿ya? Entonces le va a decir Sifu, Sifu, aunque enseñe en mandarín, ¿ya? Mucho ojo ahí porque los cantoneses hablan mal mandarín, en general. Hay otros que hablan bien, ¿ya? Y eso en cantonés. Mi amigo Ariel Mancilla dice, podría sugerirte hablar un poco de las diferencias culturales y cómo ellas afectan el wushu chino. Es un gran tema que vamos a ir abordando de a poco. Aquí le preparé algo para ustedes, chicos.
el caso de Ma Paukuo, que también es algo interesante. Bueno, el maestro de Tai Chi que perdió con un amateur de MMA, parece, o de un estilo de sandá. Bueno, el caballero tenía 68, 69 años, así que no tuvo opción. Vamos a hablar del primer tema. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, físicas? Y aquí vamos a entrar en un tema que es bastante complejo de abordar. Vamos a tomar un poquito de agüita de jengibre. Se la recomiendo. Muy bien. Físicos. Si se fijan, aquí tenemos la primera diferencia. La sentadilla o la cuclilla china. Los chinos pueden hacer ese movimiento, la mayor parte de los chinos pueden hacer ese movimiento sin problema, ya que cuando son niños utilizan un pantalón que tiene un orificio al medio. Y eso, bueno, para no sentarse los niños en el suelo, para que no se ensucie o tengan alguna infección, algo, claro, se sientan así, en cuclillas. Entonces van mejorando la flexibilidad de los músculos del glúteo, de los gemelos, del sóleo, entonces el psoas, todos estos músculos se van soltando, la flexibilidad va mejorando y por ende cuando grandes pueden juntar los pies, poner los pies juntos y hacer la cuclilla así debajo sin ningún problema y estar ahí, pueden estar ahí todo el día. O sea, los occidentales estamos ahí 5 minutos y ya estamos ahí con las piernas sin sangre. Y por otra parte tenemos acá el occidental. También fue mi caso, no crean que no pasé por esto. Pero como todo en la vida se entrena y uno puede llegar a acercarse a esto. Claro, si se fijan acá, los talones están levantados, ¿ves? Y no tiene un occidental, normalmente no tiene esa elongación, ya de glúteo, elongación de gemelo, y pasa eso, porque levantan los talones. Entonces, esto es un problema que no es menor, que muy pocos extranjeros se miran al espejo y dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia del chino y la diferencia mía? Entonces, ¿puedo hacer la cuclilla? Hagan una prueba. Pies juntos, cuclilla al suelo y todo hacia abajo, sin levantar los talones. Si se caen, tienen que entrenar. Tienen que entrenar eso porque es muy importante. Por ese motivo, mucha gente se lesiona la rodilla, por ese motivo, mucha gente se le dan los pies hacia afuera, por ese motivo, mucha gente se le levanta las plantas de los pies en algunas posiciones. Bueno, también por elongación de los tobillos, pero todo pasa por la elongación de los tobillos. Obviamente en esa posición los tobillos están trabajando muchísimo. Y otro problema también es la cifosis. Claro, la cifosis en muchos es grave y menos grave. Entonces, claro, estamos así y tenemos ese problema y no lo entrenamos, no lo damos cuenta y creemos que por hacer, claro, wushu tradicional, no se practica esto. Claro, y dicen, no, yo nunca vi a Ip Man haciendo cuclillas, ni tampoco elongando, yo tampoco vi a mis maestros elongando también. Bueno, yo vi algunos, sí, y me pidieron mucho que lo hiciera. Pero claro, muchos no vemos ese entrenamiento que muchos tuvieron cuando niños, que tienen ya la habilidad lista ya. Entonces, mucha gente cree que con el entrenamiento las formas y hacer los círculos y uno va adquiriendo esas habilidades por obra de magia. Pero lamentablemente no es así. El tema es que tenemos que entrenarlo y esto, por ejemplo, cuando nosotros elongamos, tenemos estos graves problemas que afectan los movimientos claramente y claro, los floreos con la arma y algunos movimientos, claro, por ejemplo, levantar las manos y que queden por atrás de la oreja. Claro, hay gente que queda hasta aquí nomás por el tema
de la columna con cifosis. Entonces, muchos no tienen elongación en la espalda dorsal. Y por el otro tema de las cuclillas. Entonces, mire, si se fijan acá, tenemos, claro, el tipo de elongación china, donde, claro, la boca o el mentón llega hacia la punta del pie. Y por otra parte, yo creo que muchos de nosotros hicimos este tipo de elongación que era tocar con la cabeza la rodilla. Pero si se fijan, claro, es distinta la elongación. O sea, si llegamos con la cabeza a la rodilla sin problema, es bueno, sí, pero es distinto el tipo de elongación que este. ¿Ve? Si se fijan acá, la cadera está abierta. O sea, está un glúteo, no están los glúteos parejos, están desparejos. ¿Ve? Entonces uno está abierto, está así de lado. Y aquí está cerrado. ¿Ya? Entonces eso da una diferencia. Entonces, claro, cuando nosotros, quizá en nuestro estilo no necesitamos patear acá, ¿ya? Por ejemplo, el Shinji no necesita patear acá, el Wing Chun, hay varios estilos que no necesitan patear acá. Pero lo que sí hace esto es trabajar acá los músculos del psoas, por ejemplo, el sóleo, la tibia, los gemelos, y tenemos más rango de movimiento en lo que es la cadera y la cintura, sobre todo la parte de la ingle, ¿ya? Que es fundamental para conectar la parte superior e inferior del cuerpo. Esto es fundamental. Entonces aquí vemos una diferencia entre abrir y cerrar la cadera. Por ejemplo, aquí tenemos un pateo de sandá, ¿ves? Que los dos están correctos, pero fíjense que son distintos. ¿Ves? Uno, el de Wushu, entre comillas, moderno, porque esto no es moderno, esto viene desde mucho antes, desde lo tradicional, ¿ves? Y patea aquí la frente, claro, o los más talentosos ahí la boca, y por otra parte, claro, el sandá patea mucho más arriba, ¿ves? Entonces, es porque, claro, la cadera aquí está abierta y aquí está cerrada. Entonces, son distintos tipos de elongación y no es que nosotros como occidentales no lo podamos hacer, porque hay muchos occidentales que ya lo han logrado, sí que hay mucha gente que lo hace y se puede hacer, ¿ya? ¿Algunas recomendaciones para solucionar esto? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios. Tenemos elongar este. Yo les puedo recomendar que, por ejemplo, pateen y calienten el cuerpo por lo menos unos 12, 15 minutos y luego después empiezan a hacer este tipo de elongación. Pueden patear recto o de lado y hacer este tipo de elongación. ¿Ves? Todo esto son beneficiosos. Tenemos para la elongación frontal y lateral. Tenemos aquí para tocar, por ejemplo, con el codo, la punta del pie, la cabeza o también lateral. Y esto también. Va estirando los isquiotibiales y todos los músculos y tendones que vamos a necesitar para la práctica del arte marcial tradicional o moderno. Y eso es el aspecto físico, ¿ya? Espero que les haya servido. Y luego después vamos al aspecto cultural, social, ideológico, teórico, conceptual. Aquí tenemos a Quan Kun, haciendo una lectura, se parece al libro que yo publiqué. Pero, claro, hay un aspecto que es bastante complejo acá de abordar, porque, claro, la mayoría de la gente que me está viendo no es china, y si bien tiene muchos años estudiando la cultura china, estar viviendo allá y impregnarse de la cultura con maestros chinos, cambia inmediatamente, completamente la visión de esto. Y creo que mucho, como me pasó a mí, antes de ir a China, nos quedamos cortos de visión. Entonces, para esto, claro, o una de dos, tenemos un maestro chino que hable muy bien español y que te explique todas estas cosas ideológicas, de conceptos, de forma, de visión, ¿ya? O tiene un maestro extranjero que hable el idioma chino y entienda estas cosas, ¿ya? Pero si tiene un maestro chino que no hable
por ejemplo, el maestro chino. El maestro chino, si no habla tu idioma, no habla inglés o habla un idioma extranjero bastante básico, creo que difícilmente va a poder aprender lo esencial del arte marcial. Porque, bueno, en mi experiencia, yo soy traductor de maestros también, de mi maestro y de otros maestros como Chen Zhexiang, y en mi experiencia, claro, los maestros vienen acá con la mejor de la disponibilidad, son maestros de alto nivel y todo, pero el tema es que cuando hacen las clases, lo único que dicen es 1, 2, 3, 1, 2, 3, stop y stop y se acabó, o sea, no hay no hay un contenido teórico, no hay un porqué de las cosas, porque lamentablemente no puede explicar y a veces no quieren explicar, o no le explican a cualquiera, sobre todo porque esto de las tradiciones conllevan un tipo de relación que es familiar. Entonces, claro, no le van a decir los secretos bueno, los secretos o la explicación a cualquiera, sobre todo a estos afuerinos, que son la gente que está afuera de la familia. Entonces, pasan muchas veces estas cosas. Y por otra parte, el maestro extranjero. Claro, el maestro extranjero, si entiende el idioma o la cultura y tiene alguien que le haya enseñado todo eso, esas cosas, puede transmitirlo y el estudiante extranjero no va a tener la necesidad de aprender chino o entender estas cosas ideológicas, ¿ya? Porque son bastante complejas. Por ejemplo, si nosotros decimos conceptos como y, la intención, ¿ya? Entonces, la intención acá, en, por ejemplo, en Chile, es un concepto y la intención en China es otra. Otra parte, el espíritu, Shen, el espíritu. Entonces, yo le puedo decir a una persona el espíritu y me puede decir, me está hablando del Espíritu Santo o cosas similares. Entonces, ¿qué es el espíritu? ¿A qué se refiere con el espíritu? ¿Cómo se expresa el espíritu en las artes marciales? ¿Ya? Entonces, hay muchas veces que como maestro extranjero, claro, vamos a ver ya el espíritu, hay que forjar el espíritu. Y lamentablemente no me dijeron que era espíritu, entonces puedo relacionarlo yo con el Espíritu Santo, como soy católico, o también puedo justificarlo con el conocimiento de la medicina china o otro, o el Zen, o otros conocimientos, pero al final del día no estoy entendiendo a qué se refirió mi maestro con espíritu. Entonces, y como ese ejemplo, pasan muchas cosas similares y hacen que se deforme la transmisión y eso hace que muchas veces se produzcan malos entendidos. Entonces, por eso es muy importante el tema ideológico. Y ese es un tema que voy a tratar de abordar y clarificando y ir abriendo más conocimiento para que podamos discutir más al respecto.